Amén. Entonces vamos a compartir un breve pensamiento bíblico en el libro de Colosenses. Ya en el libro de Colosenses, en el Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 1, versículo 9 hasta el versículo 14. Pero el texto para meditar es el versículo 11. Ya, así que vamos a leer esta palabra en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¡Qué tremendo! Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Ya, aquí está la palabra rema, la palabra iluminada. Conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¡Qué tremendo! En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, por un breve momento vamos a meditar en este libro, hermano, en esta epístola a los Colosenses. Lo primero, hermano, que quiero dejar sumamente claro es que esta iglesia de los hermanos de Colosa era una iglesia, hermano, sumamente pequeña, sumamente pequeña. Era una congregación, una comunidad, una iglesia, hermano, que si Pablo hubiese utilizado los estándares que hoy rigen a muchas iglesias y que en ocasiones nos quieren arrastrar también a nosotros, nadie le hubiese escrito una carta, una epístola a la iglesia de Colosa. Porque era una iglesia pequeña, era una iglesia con pocos miembros, era una congregación que se hallaba en una ciudad no reconocida, no connotada. Pero el apóstol Pablo tenía palabra para una iglesia en Roma, tenía palabra para una iglesia de Corinto y también tenía una palabra para las iglesias, hermano, menos influyentes en el Imperio Romano, más pequeñas, como era la iglesia de Colosa. ¡Qué tremendo, hermano! Eso es importante, hermano, de que nosotros no menoscabemos, no miremos en menos una comunidad de 5 personas, una iglesia de 10 personas, una iglesia de 20 personas. No es que si en esa iglesia hay menos de 50 personas, yo no voy a predicar. Entonces, cuando hay una persona que ve así las cosas, que de acuerdo al número valora esa congregación, y si van muy pocos, si van menos de 50 no va, es que en esa persona no está el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, hermano, ve personas. Jesús cuando fue a liberar al gadareno, hermano, hizo esa obra por 2 personas. Imagínense, se trasladó, hermano, kilómetros, hermano, también anduvo en barca por hacer una obra en 1 o en 2 personas. Entonces, amados en Cristo, Dios nos ve las cosas, hermano, como en muchas ocasiones nosotros queremos verla, que el número nos impacte, que el número nos estremezca. No. A nosotros lo que nos debe estremecer, impactar, es hacer la voluntad de Dios. Lo que nos debe mover es hacer la voluntad de Dios. Y debemos amar a cualquier congregación donde Dios, el Espíritu Santo, nos lleve a compartir la palabra de Dios. Imagínense que esta era una iglesia pequeña, esta era una obra pequeña, hermano, pero también los herejes habían llegado a Colosas, porque Satanás, hermano, quiere contaminar cualquier tipo de árbol.
no solamente los árboles más grandes, no solamente, hermano, los sembradíos más extensos. Satanás quiere destruir las iglesias, sean pequeñas, sean grandes, hermanos, sean moderadas en número. Satanás quiere destruir a la iglesia independiente del número en el que esté conformada. Se habían levantado los herejes allí, hermano, en Colosa. Se habían levantado los gnósticos y los judaizantes que querían, hermanos, robarles la libertad a los hermanos en Cristo. Querían que ellos, hermano, abandonasen la gracia de Dios y se aferrasen, hermano, por ejemplo, a los rituales del judaísmo y que rebajaran la divinidad de Cristo. Las sectas tienen dos características principales, hermano, en este tiempo y a través de la historia. Número uno, disminuyen la autoridad de la Biblia o colocan un libro al lado de la Biblia. Y número dos, atacan la deidad de Cristo. Atacan la deidad de Cristo. Entonces el apóstol Pablo escribe esta misiva, esta carta, para percibir al pueblo, para, hermano, proteger a la comunidad, porque un pastor, un obispo está para alimentar a las ovejas, pero también el pastor está para corregir a las ovejas. Esto es lo que no le gusta tampoco mucho a los hermanos. No, es que a mí me gusta el pastor cuando es amoroso, solamente allí. A mí me gusta cuando el hermano solamente me dice palabras bonitas y me dice que soy espiritual y me dice que soy el mejor de la iglesia. Uy, a mí me fascina cuando me trata de esa manera. Pero cuando me corrige no me gusta. No, pero que el pastor y el líder están más que para alimentar, que tiene que alimentar con la palabra. Pero también está, hermano, para corregir. Está para corregir, está para decir esto no está bien, esto no anda bien. Y también, hermano, el pastor está para ahuyentar a los lobos. Es decir, está para ahuyentar a los falsos profetas. Entonces Pablo como apóstol, Pablo como pastor, Pablo como supervisor, se dedicó a alimentar, se dedicó a corregir y también se dedicó, hermano, a proteger a la iglesia en Colosas. Y en este capítulo 1, hermano, aborda varios tópicos, pero uno de los tópicos más extraordinarios es el verso 11, que nos dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Aquí el apóstol Pablo nos habla, hermano, de la potencia o el poder de la gloria de Dios. Entonces en nuestros círculos se habla harto de la gloria de Dios. Hoy no es que este hermano está predicando bajo la gloria de Dios. No es que ese pastor está predicando bajo una gloria de Dios tremenda. Pero ¿qué es la gloria de Dios? Vamos a definir qué es la gloria de Dios y en qué áreas también trabaja la gloria de Dios. ¿Qué significa la gloria? La primera definición de gloria en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es reputación, fama, honor, que resulta de las buenas acciones y grandes calidades. En hebreo es la palabra kavod, gloria. Los judíos cuando hablaban de la gloria de Dios estaban hablando del kavod de Dios. Kavod significa flor, gloria, glorificar, glorioso, honorable, honra, majestad, nobleza, poder, suntuosidad, etcétera, etcétera, etcétera. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de la gloria, hermano, de Dios, se utiliza la palabra doxa. Y la palabra doxa significa la naturaleza y los actos. Ya, la naturaleza y los actos de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, cuando consideramos estas cosas, hermano, nos damos cuenta, hermano, cómo Dios, hermano, comienza a manifestar su naturaleza. Cuando Dios muestra su gloria, una de las características de la gloria de Dios es que Dios va a manifestar, hermano, su naturaleza. Por ejemplo, que Él es santo, que Él es justo, que Él es amor, que Él es misericordioso, que Él es clemente. O sea, los atributos de Dios se van a manifestar, hermano, en ese momento.
Entonces, cuando alguien dice que la gloria de Dios se está moviendo, lo que primero debe haber allí es una manifestación de la comprensión de los atributos de Dios. ¡Qué tremendo! Estoy sintiendo la gloria de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque luego, porque puedo percibir su santidad. Porque puedo palpar su justicia, porque puedo sentir su amor, porque puedo sentir su piedad. Oye, eso es, hermano, una de las esencias de la gloria de Dios. Entonces, la gloria de Dios me va a llevar a mí a sentir más a Dios, pero también a conocer más a Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué espera Dios de mí? Etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos como sinónimo de gloria la palabra poder, la palabra presencia, la palabra honor, la palabra majestad. Entonces, cuando comenzamos a estudiar esto, vemos que esto se comienza a diversificar, se comienza a ampliar. Oye, qué tremenda la gloria de Dios. Por ejemplo, hermano, vemos también en las escrituras, hermano, cómo Dios también muestra su gloria, por ejemplo, en lo natural. Hermano Richard, ¿cómo en lo natural? Por ejemplo, cuando usted ve la creación, cuando usted ve, por ejemplo, las torres de Paine, cuando usted ve, hermano, por ejemplo, el cajón de el Maipo, cuando usted ve, por ejemplo, hermano, el mar, cuando usted ve, por ejemplo, el campo, cuando usted ve, hermano, no sé, lugares pero tremendos, hermano, en la naturaleza, eso, hermano, a usted lo tiene que llevar a decir qué tremenda la gloria de Dios, qué tremenda la gloria de Dios. Hermano Richard, ¿y usted tiene alguna base bíblica para corroborar esto? Sí, la gloria de Dios se manifiesta también en lo natural. Salmos capítulo 19, versículo 1 dice: al músico principal, Salmo de David, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. O sea, mis amados, el salmista, cuando veía la creación de Dios, él decía, qué tremenda la gloria de Dios. Cuando miro ese cielo estrellado, veo la gloria de Dios. Cuando veo ese cielo celeste, intenso, logro contemplar la gloria de Dios. Entonces hay una dimensión de la gloria de Dios que se manifiesta en la creación de Dios. También hay una dimensión de la gloria de Dios en lo sobrenatural. Por ejemplo, ahí en Éxodo capítulo 19, versículo 9, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés denunció las palabras del pueblo a Jehová. ¡Qué tremendo! Éxodo 33, 9. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y poníase a las puertas del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Éxodo 40, 38, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche en él, a vista de toda la casa de Jehová en todas sus jornadas. Salmo 99, 7, en columna de nube hablaba con ellos y guardaba sus testimonios y el estatuto que les había ordenado, que les había dado. Entonces hay una dimensión de la gloria de Dios también cuando Dios manifestaba esa nube totalmente sobrenatural. ¡Qué tremendo, hermano! También, hermano, está, por ejemplo, la gloria de Dios o presencia de Dios, hermano, también profetizada en el libro de Joel. Ya en Joel capítulo 2, versículo 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces la gloria de Dios, hermano, se manifiesta de una manera tremenda. Y en Hechos capítulo 2, cómo se manifestó la gloria de Dios. Pero también, hermano, hay una dimensión de la gloria de Dios
que se manifiesta, hermano, en que Dios quiere obrar en nuestro carácter. Entonces, esta es una de las partes, hermano, que nosotros no queremos reconocer de la gloria de Dios. Hermano Richard, la gloria de Dios se está manifestando en mí. Pero mire lo que dice Colosenses. Conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. O sea, la gloria de Dios también se manifiesta a través, hermano, de nuestro carácter. Cuando en nosotros hay fruto del Espíritu, cuando en nosotros hay paciencia, cuando en nosotros hay longanimidad, también está obrando la gloria de Dios. Entonces, hermano, de repente vemos a personas o nos vemos a nosotros mismos, hermano, que en un problema difícil, en un problema complicado, en una situación donde hay mucha presión, en vez de reaccionar con paciencia, en vez de reaccionar con el fruto del Espíritu, en vez de reaccionar con templanza, reaccionamos con ira, reaccionamos con poco temperamento, reaccionamos de manera prepotente. Entonces esa reacción deja en evidencia que no hay, hermano, una gloria de Dios manifestándose en el carácter de esa persona. De repente, hermano, podemos estar en un culto hablando en lenguas, danzando en el Espíritu, un mover de Dios tremendo, y después al primer problema, hermano, nos ponemos a discutir de la manera más brutal, más torpe, más necia, y yo creo que el Señor dirá, oye, pero si este no sintió mi gloria, ella no sintió mi poder, ella no sintió ese toque del Espíritu, ¿y cómo está reaccionando así? Qué tremendo, hermano. Y de repente hay personas que no son muy carismáticos, pero tienen una prueba, y esa prueba, ¿sabe cómo la enfrentan? Con paciencia. Esa prueba, ¿sabe cómo la enfrentan? Con fruto del Espíritu. Esa prueba, ¿sabe cómo la enfrentan? Con humildad. Entonces, hermano, esa persona en algún sentido está experimentando la gloria de Dios en su carácter. ¿Qué significa la palabra longanimidad? La palabra longanimidad significa largura de ánimo, implica la capacidad de resistir, implica la capacidad de soportar. Entonces, cuando hay un hermano que le pasa una, cuando hay una hermana que le pasa a otra, cuando hay una iglesia que le han pasado una y otra pruebas, y esa iglesia sigue, y esa hermandad sigue, y ese pastor sigue, y esa pastora sigue, y ese obispo sigue, y ese hermano sigue, y ese joven sigue, hermano, lo que ha sucedido, que el poder de la gloria de Dios se ha manifestado en esa persona en paciencia y en longanimidad. Hermano Richard, que yo pensaba que la gloria de Dios solamente se manifestaba en esa parte carismática, en esa parte sobrenatural, pero yo no sabía que se manifestaba también en mi carácter. ¡Qué tremendo! ¿Sabe que hay personas, hermano, que uno dice, oye, pero ¿cómo puede pasarle tanta cosa a este hermano, a esta hermana, y la hermana sigue en el culto? Y la hermana sigue congregándose. Y el hermano sigue sirviendo a Dios. Entonces uno dice, no, es que ahí ya se está moviendo Dios en esa persona. Dios le da la fuerza para avanzar. Dios le da la fuerza para resistir. Dios le da la fuerza para no abandonar a Dios. Entonces queremos también y debemos decirle a Dios, Dios mío, yo quiero que su gloria también se manifieste en mi carácter. ¿Cuántas veces he dejado los medios dramas, los medios escándalos porque he reaccionado mal? ¿Cuántas veces he dado el peor testimonio en mi familia porque reaccioné mal? ¿Cuántas veces he retrocedido como cristiano porque reaccioné mal? ¿Cuántas veces he tenido que pedir perdón por reaccionar mal? ¿Cuántas veces por no haber esperado un minuto más, una hora más, una semana más, un mes más, un año más? Tuve que pasar un momento terrible porque me faltó paciencia. Porque me faltó longanimidad. ¿Cuánta gente descarriada que se desanimaron? Faltó que la gloria de Dios se manifestase en esa área. Ahora, ¿por qué faltó? ¿Faltó porque Dios no quiso colocarlo? No. Faltó porque faltó en nosotros disposición. Faltó porque nosotros no quisimos que Dios obrara en esa área. Así que, mis amados en Cristo, debemos pedirle a Dios
que la gloria de Dios también trabaje en nuestro carácter. Hermano Richard, es que yo soy impaciente. Hermano Richard, es que yo me desanimo. Pídele a Dios. Pídele a Dios, Señor, trabaje en esta área. Su palabra enseña que la gloria de Dios también se manifiesta en mi carácter. Trabaje, que su gloria, Dios mío, trabaje en mi vida. Oh, aleluya. Así que, mis amados, tomémonos de esto. Y no nos soltemos, hermano, de esta bendición. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice: vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Se da cuenta cómo tiene que uno ir creciendo, hermano? Para que, hermanos, se vaya formando en nosotros la imagen de Cristo. Así que hasta aquí dejamos esta reflexión y que Dios les bendiga. Amén. Bueno, que el Señor trate nuestro carácter. Eso es lo que más cuesta. Quizás de una forma, por ejemplo, en el hombre o la mujer que es cristiana, quizás cuesta un poquito menos cambiar la parte externa de vestir como cristiano, pero el tema de carácter es el que cuesta más, cuesta mucho, y que el Señor nos ayude y que trabaje, que ponga paciencia, longanimidad. Así que tremendo, que el Señor y que la gloria de Dios trate en nuestras vidas, en nuestro ser entero. Amén. Así que vamos a orar. ¿Hay algún comentario ahí? No. Ah, ya, porque aquí hay. Dice nuestro hermano José Lepileo, dice: un abrazo, mi hermano Richard. Muchas gracias, mi hermano José. Nuestro hermano Manuel Muñoz dice: aleluya, qué tremendo, es pura misericordia. Amén, amén. Así que Dios nos ayude, hermano, a poder practicar esta palabra, sobre todo, hermano, a la gente que somos un poco impacientes. Ya es muy difícil, hermano, cuando la persona se ha habituado a ser un poco tosca en ese sentido. Así que Dios nos ayude. Vamos a la oración. Señor amado, vamos delante de su presencia, Señor. Le damos gracias por su palabra, Dios mío. Trabaje en nuestro ser, Señor. Ponga esos frutos del Espíritu en nuestras vidas, Señor. Porque sabemos que cuesta mucho, nos cuesta mucho, Señor, pero sabemos que con su ayuda vamos a poder lograrlo, Señor. Ayúdenos, Señor, y que la gloria de Dios trabaje en nuestra vida, en nuestro ser entero. Amén. Damos gracias, Señor, y damos gracias por este programa. Y bendiga también a cada hermano que estuvo escuchando. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Justicia mía eres tú, Elohim. Amén. Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos terminando. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Y bueno, nos estaremos viendo, Dios mediante, mañana, si el Señor lo permite, porque todo está en la voluntad del Señor. Así que un saludo cariñoso a cada uno de ustedes. Amén. Oiga, qué tremenda bendición. Gracias al Señor por este hermoso tiempo que el Señor nos regaló. Un abrazo para cada uno de ustedes, para aquellos que pudieron estar compartiendo junto a nosotros. Y mediten esta palabra. Ya propóngase en esta semana a crecer en esa área. Ya yo también me quiero proponer crecer en esta área. Todos en alguna área tenemos que crecer. Ya el carácter, hermano, es algo tan amplio y que necesitamos que el Señor trabaje en nosotros. Nuestra hermana Aya Cuyac nos dice: Dios lo bendiga grandemente, hermanos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, se despide un servidor, el hermano Richard Riquelme, con un Marán